Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Hoy es lunes 21 de abril, 23 del mes de Nisan, un día en el que el mundo se ve impactado por la noticia del fallecimiento de Francisco Bergoglio, el Papa Francisco, a los 88 años de edad. Aquí vemos cómo lo reflejaba Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot. El Papa Francisco se convirtió en el primer pontífice latinoamericano en 2013 y fue uno de los papas de mayor edad en la historia de la Iglesia. Su fallecimiento se produjo semanas después de recibir el alta en un hospital de Roma por una neumonía que lo mantuvo en estado de gravedad. Personalmente me tocó cubrir para un medio de España, para un canal de televisión español, la visita del Papa Francisco a Israel, y vamos a recoger en las próximas horas las reacciones, análisis y comentarios que se produzcan aquí y en la región, sobre todo lo relacionado con el vínculo del Papa Francisco con Israel y Medio Oriente. Otro tema de último momento y que también vamos a desarrollar en las próximas horas es la noticia que se produce aquí en Israel. El jefe del Shabak, el Servicio de Seguridad de Israel, Ronen Bar, una persona de la que hemos hablado mucho en las últimas semanas, presentó hace instantes, a la hora de preparar, de hacer este informe, la declaración que le exigió la Corte Suprema de Justicia, que tenía que entregar ayer, y en realidad él pidió un aplazamiento hasta hoy, tenía tiempo hasta el mediodía de hoy, hora de Israel. En este documento, Ronen Bar explicó sus argumentos en contra del despido que el gobierno decidió, como veníamos informando, en especial lo relacionado con conductas o pedidos del primer ministro hacia él, que él denunció como impropios, como improcedentes e incluso cercanas a lo ilegal. La mayor parte de esta declaración de Ronen Bar es confidencial. Los medios no tienen ni tendrán, al parecer, acceso a la mayor parte de este documento. Sí se pudo saber que Ronen Bar anunció que próximamente comunicará la fecha de su renuncia al cargo y, por supuesto, como decía, cuando se conozcan más detalles, los informaremos. Y aquí en Israel llevamos 563 días de guerra con 59 rehenes en la Franja de Gaza. Tzal, el ejército de Israel, sigue operando en varios frentes. En la Franja de Gaza continúa la presión militar después del anuncio de Hamás este fin de semana, que rechazó la última propuesta israelí de cese de fuego y liberación de los rehenes. Tampoco en el norte del país hay calma. Ayer los habitantes de la zona pudieron escuchar con claridad los sonidos de un día de amplios ataques israelíes en el Líbano. Vamos a ver entonces cómo reflejan todo esto y más los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. El diario Yediot Aharonot abre su edición con una imagen de soldados israelíes combatiendo en la Franja de Gaza y el titular: de regreso a la Franja de Seguridad. La bajada amplía. Al menos 15 nuevos puestos militares fueron desplegados en el área de separación establecida del lado gazatí de la frontera. Separación entre la población de la Franja de Gaza y la frontera de Israel. Sin embargo, dice el diario, el incidente en el que resultó muerto el soldado israelí Ralev Sliman el-Nasasra, junto al puesto número 40
muestra la amenaza que se cierne sobre los combatientes de las fuerzas de defensa de Israel, que los terroristas los sorprendan apareciendo desde la boca de un túnel mediante el disparo de misiles antitanque, atentados para atraerlos a un lugar donde hay heridos y bombas en las vías por donde ellos transitan, morteros y más. En la nota que corresponde a este titular en Yediot Aharonot, el periodista Yoav Zeitun explica que, aquí la vemos, ese espacio, esa franja de separación, el perímetro, como se le dice aquí, que separa la franja de Gaza de la frontera con Israel, está pensada para impedir el próximo 7 de octubre. Sin embargo, allí se produjo el incidente, o los incidentes, mejor dicho, en los que resultó muerto el soldado Ralev Sliman el-Nasasra. Ralev era ciudadano israelí beduino de 35 años de edad, oriundo de la ciudad de Raat, era rastreador en la división norte de la Brigada de Gaza, la misma en la que había servido su padre, estaba casado y es padre de 3 niñas. Este fin de semana, allí lo vemos, estaba de servicio reemplazando a un compañero cuando terroristas lanzaron un misil RPG hacia un vehículo militar no blindado, hiriendo de gravedad a 3 mujeres soldadas, o 3 mujeres soldados, mejor dicho, una de ellas paramédica. Poco después, el ejército envió un grupo de rescate al lugar y cuando se dirigían a cumplir esa misión, los terroristas detonaron un explosivo al paso de este segundo grupo de soldados. Allí Ralev resultó muerto y 2 soldados más heridos, uno de mediana consideración, el segundo con lesiones leves. Con la muerte de Ralev Sliman al-Nasasra, son 848 los soldados israelíes caídos desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó esta guerra. En Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, decían en la mañana de hoy que la operación militar que Israel reanudó hace poco más de un mes en la Franja de Gaza se ampliará en los próximos días, y esto coincide con la declaración que hizo este fin de semana el primer ministro Netanyahu. להגיב בתקיפות ולהגביר עוד יותר את הלחץ על חמאס. אנחנו במלחמת התקומה. He dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que reaccionen en forma enérgica y aumenten aún más la presión sobre Hamás. Estamos en una guerra en 7 frentes. Esta guerra tiene un costo muy alto, porque cualquier pérdida de ese tipo es un mundo en sí misma, pero nosotros, como personas que anhelamos la vida, no tenemos más opción que seguir luchando por nuestra propia existencia hasta la victoria. Hubo muchas reacciones a esta declaración de Netanyahu en la noche del sábado, especialmente por parte de los familiares de los rehenes en momentos en que las negociaciones están estancadas. Como decía, Hamás rechazó la última propuesta y además la atención del gobierno e incluso de la opinión pública en gran parte está dividida en otros frentes. En la tarde de ayer, familiares de secuestrados protestaron cerca de la frontera exigiendo un acuerdo para liberar a los 59 rehenes en un solo grupo. Los familiares gritaron mensajes de cariño y apoyo a sus seres queridos a través de altavoces, apuntando hacia la Franja de Gaza con la esperanza pequeñísima de que ellos puedan oírlos. Silvia Cunio, que es israelí de origen argentino, tiene a sus 2 hijos, Ariel y David, secuestrados en la Franja de Gaza. Desde allí, muy cerca de la frontera, les gritó: «No renunciamos a ustedes, sean fuertes». Les habló en hebreo y en español. Y después veremos, ahora la vamos a ver, y vamos a ver también
a Ilana Grichevsky, que también estuvo secuestrada y fue liberada en uno de los acuerdos con Hamás, y su novio Matan Zangauker sigue allí en manos de Hamás. לא נוותר עליכם, אוהבת אתכם, los amo, fuerza carajo, fuerza. נלחמת יום ולילה, ואני לא אוותר. Ilana gritaba: lucho día y noche y no me rendiré hasta que regreses. Necesito tu abrazo, te necesito a mi lado, te espero en casa. Y por último vemos a Barda Ben Baruch, vamos a verla enseguida, abuela de Idan Alexander, que a sus 70 años de edad estaba allí sin muchas fuerzas para gritar, pero le decía a su nieto: la abuela Barda está aquí, me siento muy cerca de ti, Idan, puede que esté cansada, pero no me rendiré. Una abuela no renuncia a su nieto. Por supuesto que no. Anoche, Canal 11 de Kan, la televisión pública israelí, informó que los mediadores están presionando fuertemente a Israel para que acepte la contrapropuesta de Hamás, que es la propuesta que viene haciendo desde hace mucho tiempo, todo a cambio de todo. O sea, el fin de la guerra a cambio de liberar a todos los secuestrados. En la mañana de hoy, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que no hay que aceptar esta exigencia de Hamás de terminar la guerra para liberar a los secuestrados. Dijo que liberar a los secuestrados no es el objetivo más importante o que no es más importante que los otros objetivos. Hay que decir la verdad. En declaraciones a Kan, la radio pública israelí, el ministro aseguró que la única manera de vencer a Hamás es volver a tomar la Franja de Gaza, establecer un gobierno militar israelí y desplazar a sus habitantes. Smotrich también dijo que le pidió al primer ministro Netanyahu que someta esta propuesta suya a votación para que sea aprobada por el gobierno, aunque no contó cuál fue la respuesta de Netanyahu. Este fin de semana, el primer ministro dijo que no podemos frenar la guerra y que no es cierto que podamos hacer en la Franja de Gaza lo que el ejército israelí está haciendo en el Líbano, o sea, a pesar de que hay cese de fuego, seguir atacando, porque, explicó Netanyahu, Hamás en este caso exigiría garantías internacionales de que Israel no volverá a atacar y entonces tendrá el tiempo y los recursos que necesite con la excusa de la reconstrucción de la Franja de Gaza para preparar el próximo ataque a Israel. Algunos analistas reaccionaron diciendo que para eso precisamente había que preparar la estrategia del día después, para terminar con el gobierno civil de Hamás en la Franja de Gaza, algo que no sucederá mientras no haya otra opción. Y esta comparación del primer ministro entre lo que las fuerzas de defensa de Israel están haciendo en la Franja de Gaza y en el Líbano me lleva al próximo tema. Esto que vemos sucedió en el sur del Líbano. Al fondo se ven las columnas de humo de los ataques israelíes. Es que la última jornada realmente fue algo extraordinario en cuanto a ataques israelíes en el Líbano, especialmente desde que se logró este cese de fuego con Hezbollah a fines de noviembre pasado. En la práctica, Tzahal ataca casi a diario, lleva a cabo eliminaciones selectivas de terroristas en el sur del Líbano y ayer fue el turno de Hussein Ali Nasser, vicecomandante de la unidad 4400, la unidad de Hezbollah encargada junto con Irán
o de la mano de Irán del contrabando de armas, explosivos y mucho más. Las fuerzas de defensa de Israel declararon que Nasser mantenía contactos con trabajadores del aeropuerto que operaban en secreto para Hezbollah y asistían en operaciones de contrabando. También supervisaba el aumento de efectivos de la organización, o sea, el reclutamiento, entre otras funciones. Todo ello como parte del proceso de recuperación de las fuerzas militares de Hezbollah, diezmadas por los ataques de Israel en este último año y medio. A pesar de que Hezbollah tiene dificultades en estos tiempos para contrabandear armas y dinero al Líbano, de todas maneras, los esfuerzos del grupo terrorista se centran en 3 vías y todas ellas estaban bajo la responsabilidad de Hussein Nasser y son: contrabando por tierra desde la frontera del Líbano con Siria, aunque es poco lo que se hace en este aspecto, por medio de personas que aceptan cooperar con Hezbollah. Por mar es una nueva vía que Hezbollah intenta establecer utilizando el puerto de Beirut, y por aire, no desde Irán, que es algo que Israel ha estado impidiendo. En esto fracasaron gracias a la intervención israelí, y este contrabando se hace desde Irak y Turquía. Y en este punto hay que prestar atención una vez más al rol que vuelve a tener Turquía en Medio Oriente, también en el frente libanés, como fuente de contrabando para Hezbollah, especialmente de dinero. Además de esta eliminación selectiva que mencionaba, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo ayer varias rondas de ataques en distintos puntos del Líbano, apuntando principalmente a lanzaderas de misiles y depósitos de armas de la organización chiita libanesa Hezbollah. En tanto, el ejército libanés anunció ayer que frustró un ataque con cohetes planeado desde el Líbano contra Israel por primera vez desde que se inició el cese de fuego. Según un comunicado de las Fuerzas Armadas libanesas, sus efectivos allanaron un departamento en la zona de la ciudad de Sidón, donde confiscaron cohetes y plataformas de lanzamiento y arrestaron a varias personas. En las últimas horas, tal como lo refleja hoy el diario Haaretz, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, volvió a declarar su decisión y determinación de implementar un monopolio estatal sobre el control de armas. Aún no sorprendió a nadie cuando dijo que este objetivo, del que viene hablando también desde hace algunos días, dijo que este objetivo no es fácil de lograr. Permitir que solo el gobierno porte armas, o sea que el Líbano tenga un solo ejército, el oficial, y no milicias armadas, especialmente Hezbollah, es un asunto delicado y fundamental para preservar la paz civil, dijo el presidente, y requiere la debida consideración y responsabilidad, y dijo que esto debe hacerse mediante el diálogo y una comunicación conciliadora. De lo contrario, dijo, llevaremos al Líbano a la ruina, o sea, a la guerra civil o a algún nuevo asesinato político, como ya ha sucedido más de una vez a lo largo de la historia de este país. Esta declaración del presidente del Líbano siguió a un discurso del líder de Hezbollah, Naim Qassem, que dijo este fin de semana que la organización no permitirá que nadie la desarme, que nadie le quite sus armas. Vamos a actualizar más información. El ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, difundió anoche una declaración en la que dijo que volvía a hacer una advertencia basada en información de inteligencia sobre la posibilidad de que se produzca también aquí un asesinato político o incluso más de uno debido a la instigación, la incitación a la violencia
especialmente en las redes sociales. Lapid apuntó especialmente al primer ministro Netanyahu y su entorno, aunque también dijo que hay incitación en contra del primer ministro, que de todas maneras no se da en la misma medida e intensidad ni en forma sistemática. Lapid también dijo que los niveles de instigación y de locura que vivimos no tienen precedentes, se ha cruzado la línea roja y si no frenamos esto, habrá un asesinato político aquí, quizás más de uno. Fin de la cita. El jefe de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid, pidió a Netanyahu que calme los ánimos y dijo también que la mayoría de las amenazas en estos días están dirigidas contra el todavía jefe del Servicio de Seguridad, Ronen Bar, y dio algunos ejemplos en los que no voy a entrar, no vale la pena realmente. Seguimos adelante. Mejora el estado de salud del ex primer ministro Naftali Bennett, que continúa hospitalizado en el Centro Médico Meir en Kfar Saba. Bennett fue ingresado en la mañana de ayer, estaba entrenando en su casa, se sintió mal, tuvo dolores en el pecho y se le realizó un cateterismo cardíaco. Unas horas después, el ex primer ministro difundió un mensaje en X en el que agradecía, abro comillas, al amado pueblo de Israel por la preocupación por su estado de salud y agregaba, vuelvo a abrir comillas, permaneceré bajo cuidados médicos en los próximos días y regresaré a la actividad plena lo antes posible para que a todos nos vaya bien aquí. Último tema, en medio de las negociaciones de Estados Unidos e Irán por un nuevo acuerdo nuclear, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, realizará mañana una visita oficial a China. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, anunció el viaje del ministro, pero no dio detalles sobre su agenda. Lo que sí declaró es que el objetivo de las negociaciones que Irán está manteniendo con Estados Unidos es la retirada de las sanciones económicas que describió como injustificadas e ilegales. Es natural, dijo, que nuestra demanda básica en cualquier negociación sea la retirada de las sanciones de una forma que tenga efectos tangibles. Aunque no quiso dar más información sobre las negociaciones y su contenido y demás, el portavoz iraní dijo que hubo progresos y un ambiente positivo y que este diálogo supone el inicio de un largo camino que incluye la próxima ronda de reuniones en Omán después del encuentro que mantuvieron las partes el sábado pasado en Italia. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy, el primero de la semana. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a hacerse amigos, a formar parte del Club de Amigos de Israel a Diario, y les agradezco muchísimo por todos los mensajes y a todos los que ya se sumaron. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.